¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí solo defendemos la libertad, la propiedad privada, la prosperidad y, por supuesto, también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y en esta cruzada, en este camino, en esta misión de buscar cada uno de nosotros la felicidad, que me parece quizá el objetivo más loable que puede emprender un ser humano en su vida, sobre todo si es capaz de alcanzarla, tenemos muchos obstáculos que hemos ido acumulando a lo largo de los últimos años. Hoy Carlos Cuesta nos ha inspirado con el artículo que ha publicado en Libre Mercado, en el que habla de lo que ha sucedido en dos grandes indicadores a lo largo de los últimos años, desde 2017 a 2024, justo prácticamente el periodo completo de gobierno del señor Sánchez. Durante estos años, Carlos Cuesta nos recuerda que mientras seguimos siendo líderes o estamos en el pelotón de cabeza en indicadores como pobreza infantil, en indicadores como desempleo juvenil, como desempleo femenino, como desempleo de larga duración. Mientras todo esto sucede con nuestro país, que seguimos a la cabeza de estos indicadores, nos damos cuenta de que en este periodo el gobierno nos ha endeudado nominalmente en una cantidad mayor de lo que el PIB ha podido crecer durante estos años. Sí, lo que oyen. Imagínense que usted en su hogar, en la última década, ha adquirido deudas por un valor mayor al importe de lo que ha ganado. Pues esto se llama quiebra técnica. Y esto es lo que está practicando el Ejecutivo constantemente. ¿Que cómo lo sabemos? Porque hemos decidido en este capítulo, del que vamos a hablar ahora más largo y tendido, echar un vistazo a cómo se vivía en España en los años 2017-2018 y cómo se vive ahora. Vamos a repasar todos los indicadores, a ver qué foto teníamos entonces y cuál es la foto de ahora. Bueno, pues tenemos que contarles que en los últimos 7 años no es que la economía española se haya montado en motos o en cohetes, sino que en lo que se refiere a cómo nos va a los españoles, la cosa ha empeorado. Vamos a ver algunos datos que lo atestiguan y vamos a tratar de comprender qué es lo que ha pasado. Ese es el objetivo del programa de hoy, más allá de repasar, que lo haremos, las noticias que trae nuestro periódico Libertad Digital, entre las que se encuentra esta que les comentaba de Carlos Cuesta, y también repasaremos el resto de noticias del día, económicas, para que ustedes no pierdan comba de nada de lo que sucede en el panorama económico nacional. Pero déjenme que les dé un aperitivo de lo que vamos a tratar hoy en la tertulia. Hoy los jóvenes se emancipan más tarde y en menor medida y a una edad más tardía que en 2018. 2/3 de los jóvenes entre 16 y 34 años vive en casa de sus padres. La edad media de emancipación supera hoy con creces la media de la Unión Europea, que está en el entorno de 26 años, y también supera la media de 2018, que era 29 años. Hoy la media en España de emancipación son los 30 años. Y en los hogares con menos recursos esa edad aumenta. Es decir, que hoy hay más dificultades entre los jóvenes para poder emanciparse, para poder desarrollar un proyecto de vida individual del que había en 2018. Habrá quien piense que esto es positivo. Habrá familias que digan, bueno, puedo disfrutar de mis hijos al menos hasta los 30 años o más. Pero en cualquier sociedad sana, este dato, este empeoramiento, no es algo positivo. No es algo que invite al optimismo. No es algo que invite a pensar, desde luego, que hoy vivimos mejor que hace, 7 años. Si nos fijamos en el porcentaje de los españoles que tienen, el porcentaje que los españoles tienen que dedicar de su salario al alquiler, hemos pasado de un 38% en 2019, que ya es un porcentaje muy alto. El recomendado máximo es del 30%, ya lo saben.
Hemos pasado del 38% en 2019 al 47% del salario en 2024. Prácticamente la mitad de lo que ganan en salarios los jóvenes españoles, bueno, no, las familias. Este porcentaje además es lineal, es para todo, es la media de toda España. El 47% en 2024, del 38 al 47%. Tanto en 2018 como en 2024 España sigue estando entre los países con la mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea. Estamos en el pelotón de cabeza. Sin embargo, si en 2018 esa tasa de menores españoles en riesgo de pobreza era aproximadamente del 30-31%, en 2024 ese porcentaje ha aumentado al 34-35%. Que el ratio de menores en riesgo de pobreza también haya crecido de una manera notable bajo el mandato de Pedro Sánchez no parece que sea un dato que pues vaya a refrendar precisamente o a apoyar o a empujar o a verificar esa versión de la economía española que nos viene dando el Ejecutivo, que nos viene dando el señor Carlos Cuerpo, que nos viene dando la señora María Jesús Montero, que nos viene dando el señor Pedro Sánchez o Yolanda Díaz. Gracias a nosotros hemos aumentado el número de derechos laborales. Gracias a nosotros hemos hecho una reforma laboral para perder precariedad y ganar en empleos estables. Bueno, pues tampoco en eso. Vamos a hablar otros datos. Las personas que en España tenían pluriempleo, tanto que han presumido del empleo este gobierno, estando el empleo en manos de una filocomunista como es Yolanda Díaz. Las personas que en España tenían que pluriemplearse para poder llegar a fin de mes han pasado, y ojo a la cifra, de casi medio millón de personas, 447.000 personas en 2018, a prácticamente 600.000 personas en 2024. Esto hablamos de asalariados, de personas que trabajan por cuenta ajena. Hemos pasado de, repito, 447.000, no llegábamos a medio millón de personas en esta situación de pluriempleo para poder llegar a fin de mes en 2018 a casi 600.000 en 2024, muy por encima del medio millón. Esto significa un incremento de 150.000 personas o en porcentaje un crecimiento del 30%. Es decir, que desde 2018 hasta ahora, bajo el mandato de Pedro Sánchez, el número de personas que se han visto abocados al pluriempleo para poder llegar a final de mes se ha disparado un 30%. Pero seguimos con más datos. En 2019, los hogares no llegaban al 15% de su presupuesto anual en alimentación. Es decir, que cada uno de los hogares en 2019, de media, se gastaba en la cesta de la compra para poder alimentarse un 15% de su presupuesto anual. Eso ha pasado al 17,1%. Es decir, ahora cada vez los españoles no es que no tengan más dinero disponible para poder dedicar a la vivienda o a la alimentación. Estamos hablando de vivienda y de alimentación. No hemos sacado cuánto se pagaba por el recibo de la luz en 2019 y 2024, dato que luego le daremos. Estamos hablando de vivienda y alimentación. Es decir, antes de la llegada de Sánchez al poder, los españoles dedicaban menos porcentaje de su salario a poder alquilar una vivienda. Ahora dedican mucho más de lo que dedicaban entonces. En 2019 la gente dedicaba un 15% de su salario a poder alimentarse, no de su salario, de su presupuesto anual en alimentación. Ahora hemos pasado a más del 17% y eso es la media. Imaginen cuál será ese porcentaje si nos fijamos en el decil más bajo de la sociedad española, es decir, entre aquellos más desfavorecidos. La inflación, que es uno de los grandes culpables de esta situación y que no ha sido atajada por el gobierno, moldeando los impuestos para que no afecte de tanta intensidad, con tanta intensidad a los hogares españoles, ha sufrido un incremento desde enero de 2019 hasta agosto de 2025 de casi un 24%.
En otros aspectos más macroeconómicos, como dice Carlos Cuesta, desde 2017 hasta ahora el Gobierno nos ha endeudado más de lo que hemos crecido y también vamos a hablarles de cómo se han incrementado los impuestos, la presión fiscal, la cuña fiscal, la dificultad de acceso a la vivienda o cómo se han disparado las cotizaciones sociales. Estos datos, que no me los invento yo, vienen de organismos oficiales, de estudios, de casas de análisis, incluso de agencias estadísticas oficiales. Estos datos nos dibujan un país que está muy lejos de estar mejor de lo que estaba antes de que Pedro Sánchez y los suyos llegaran al poder. Y vamos ya con la portada de Libertad Digital de Libre Mercado, en este caso nuestro suplemento económico, periódico económico dentro del grupo Libertad Digitales Radio, cuando son las 12 y 18 minutos de la mañana, las 11 y 18 en Canarias de la tarde. Ya sabemos que la radio, después de las 12, es por la tarde. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, muy bien. Bueno, la voz voy mejorando, pero sí, todavía la tengo regular. Bueno, ya para la semana que viene esperemos que esté Estamos recuperados al 100%. En Libre Mercado hemos estado hablando de esa noticia con la que abrimos el periódico. La España de Sánchez vive a crédito, el aumento de la deuda pública supera ya el crecimiento del PIB nacional, pero tenemos otras informaciones de casi diría el mismo calado, ¿no? Una de ellas es alarmante porque en Alcoy están poniendo a prueba o en marcha, no es una moneda digital, pero podría ser el equivalente a una especie de moneda digital, porque son como vales que da el ayuntamiento para consumo, pero aquí lo curioso y lo que viene a advertir sobre todo Beatriz García en esta pieza es que son vales con caducidad, que solo puedes usarlos para consumos en una fecha determinada. Y lo que explica Beatriz es que, sin ser esto una moneda digital, sí que podría ser una especie, o podría servir, ¿no?, como prueba para ver cómo la gente reacciona ante lo que desde el Banco Central Europeo se ha planteado para no dentro de mucho, que sería poner en marcha una moneda digital vinculada al euro, supuestamente equivalente al CBDCs. Eso es, y que pues muchos analistas prevén que posiblemente en la medida en que desde las instituciones públicas se pretende fomentar el consumo para que la economía, pues según ellos, sea más dinámica a corto plazo, eso sí, una de estas medidas, como decimos, podría ser, se barrunta, ¿no?, la posibilidad de que sea una moneda programable. Programable y con caducidad. Programable significa que le puedes dar caducidad, que le puedes dar también limitación. Oiga usted, esta moneda no se puede utilizar en casinos, esta moneda no se puede utilizar en casas de apuestas. Eso significa una moneda programable. Y lo que están haciendo en Alcoy, con esto suerte de vales, al final y al cabo lo que supone es un pequeño experimento, una cata, una prueba de cómo funcionaría una moneda que es programable en cuanto a su validez. Y esto no deja de avanzar en el sentido que hemos denunciado tantas veces en este programa de esa intención de eliminar el efectivo, esa intención de que todo el dinero sea digital y además pueda ser controlable por parte de los administradores centrales, del Banco Central Europeo. De hecho, en aquella famosa conversación filtrada que se sacó de contexto, pero que lo que evidenciaba eran los planes reales del Banco Central Europeo en boca de Christine Lagarde, lo que querían era poder controlar cualquier transacción que se realice en Europa por debajo de los 100 euros. Creo que era 100 euros, estoy hablando de memoria, pero era una cantidad bajísima. Todas las transacciones que se realicen por debajo de esa cifra podrán ser monitorizadas, seguidas y auditadas por parte del Banco Central Europeo. Eso quiere decir que todas sus compras, toda su actividad monetaria, económica, puede ser auditada por parte del Banco Central Europeo. Es a donde vamos, es lo que quiere poner en marcha el Banco Central Europeo. Desde aquí lo denunciamos porque eso es cercenar la libertad, una de las más esenciales que se puso en marcha cuando se creó la Unión Europea, que era la libertad de movimiento de bienes, personas y capitales, libertad que sin la independencia y la debida respeto a la propiedad privada de lo más sagrado que es el dinero,
Pues imagínense ustedes dónde queda si lo que tenemos de encima es la lupa del Banco Central Europeo, viendo a ver qué hacemos con nuestro dinero, trazándolo y tratando de estar encima de cada uno de nosotros. Pues esa cata, esa prueba, la están haciendo ahora mismo en Alcoy. Y te dejo que nos cuentes una noticia más. No sé si quieres hablar del Gandalf de la bolsa. Bueno, porque es una noticia bastante interesante o curiosa, ¿no? Y es que Lucía Fernández se hace hoy eco de una noticia que ya recogía 5 días en su momento, el suplemento económico de El País, pero lo que nos viene a contar Lucía Fernández es que este inversor, que es bastante huraño, por decirlo así, porque no se deja ver, no es conocido, no tiene un perfil muy mediático. Huraño, podrías haber dicho tímido. Bueno, vale. Tímido. Pero no se ha hecho nada. Yo lo que quería... El Gandalf de la bolsa, un tipo que, claro, pero yo lo que quería era... que logra una rentabilidad del 30.000%, pues chico, pues hombre, no querrá hablar con mucha gente porque le pedirán muchos favores. Claro, pero en cualquier caso, el mote que se le ha puesto, que es el Gandalf de la bolsa, no solo es por... porque la barba le llega al ombligo. Efectivamente, sino también pues, un poco por su perfil mediático, ¿no? O personal, que es ese, el no dejarse ver. Pero en cualquier caso, lo cierto es que ha conseguido desde el año 2006 una rentabilidad acumulada del 30.000%, lo cual anualmente supone un 34%, que ya es bastante. O sea, le ha ganado a Peter Lynch. Sí. O sea que, bueno, Peter Lynch, luego como vamos a tener a José Ruiz de Alda, como hablo de memoria en este caso, no recuerdo exactamente cuál era el anualizado que consiguió en el fondo Magellan el gran Peter Lynch. Un 25, es que le tenemos ahí enfrente y me lo acaba de chivar. Pues ha superado a Peter Lynch como el que más rentabilidad ha tenido hasta el momento. El Gandalf de la bolsa, bueno, pues ahí tienen su historia, no se la pueden perder hoy en Libre Mercado. Hecho el repaso a las noticias que lleva nuestro periódico en la red, ahora sí vamos a repasar el resto de noticias económicas del día. Vamos a ir enseguida con el resto de noticias del día, pero como hago prácticamente todos los días, déjenme que les dé dos consejos importantes. El primero de ellos tiene que ver con inversión. No les voy a descubrir, desde luego, las claves del éxito del Gandalf de la bolsa, pero sí les voy a dar una fórmula fantástica para poder invertir en el negocio inmobiliario y que trasciende la clásica compra de una vivienda mediante el pago de una hipoteca para ponerla en alquiler y al final capturar una rentabilidad, bueno, pues en España de media, la última vez que miré estaba en el entorno del 6-7%. ¿Qué rentabilidad pueden capturar si en lugar de mirar el negocio del alquiler, miran el negocio de la promoción inmobiliaria? Y me dirán ustedes, pero Luis Fer, ¿cómo me voy a poner yo a promover ahora suelo o a meterme en esos líos si yo me dedico a otra cosa? Bueno, pues porque gracias a plataformas de crowdlending como Cibislend, ustedes pueden invertir desde 250 euros en la financiación de promociones inmobiliarias, de fases de promociones inmobiliarias que están ahora mismo en marcha, que salen fuera del circuito bancario, que necesitan financiación alternativa, y ahí está Cibislend. Consigue o presta dinero en este caso a promotores inmobiliarios para algunas de las fases de sus proyectos. Estamos hablando de proyectos o financiaciones que necesitan entre 2, 4 o 5 millones de euros y los financian mediante sus aportaciones. Usted invierte 250 euros, desde 250 euros, ¿y qué rentabilidad obtiene? Doble dígito, de entre el 10, 11, 12% anual en cada uno de estos proyectos, que además tienen por detrás una garantía hipotecaria de primer rango que soporta esa inversión. ¿Quieren ustedes más información? Entren en www.cibislend, con V y terminado en D.com. Y ahora otro consejo, si usted que nos escucha es autónomo, o si usted que nos escucha es una pequeña empresa, una microempresa con no más de 2 empleados, entre 0, 1 o 2 empleados. Usted puede conseguir hoy un ordenador gratuito. Hoy no. Puede empezar el proceso para obtener un ordenador gratuito. Puede conseguir no solo un ordenador gratuito, sino además una web profesional, una web además diseñada de manera profesional y que le pueden mantener durante un año de manera gratuita gracias al trabajo de los profesionales de Z+. ¿Que cómo lo consiguen? Muy fácil. Si es usted autónomo o tiene una pequeña y mediana empresa y quiere conseguir ese ordenador sin tener que adelantar un solo euro, ni siquiera el IVA, pueden ustedes hacerlo entrando en ordenadorlibertad.es, lo voy a repetir, ordenadorlibertad.es,
o llamando al 699-090-675. 699-090-675. Pues ahora sí que vamos con Rubén Folguera cuando son las 12:28 de la tarde, las 11:28 en Canarias, a repasar las noticias económicas más importantes del día. Empezamos con ese organismo que antes presidía, el que después fue ministro de Seguridad Social y ahora gobernador del Banco de España, el señor Escrivá, que es la AIREF. Está alertando que sin plan presupuestario, si el gobierno no es capaz de aprobar unos nuevos presupuestos, la supervisión fiscal queda a ciegas. La AIREF denuncia que España es el único país de la Unión Europea que no ha presentado plan presupuestario, lo cual, dice, anestesia el marco fiscal y hace casi imposible el control al gobierno. De hecho, el organismo asume que España tendrá que acometer ajustes fiscales a partir del año 2027 para cumplir con Europa. Y nos vamos al Banco de España, precisamente, que está alertando también de que el gasto público sube un 6% y está amenazando los compromisos de la Unión Europea. Parece que el señor Escrivá está queriéndose hacer perdonar lo que hizo cuando fue ministro de Seguridad Social. El Banco de España, como dices, indica en el último informe de sus últimas proyecciones macroeconómicas la evolución de ingresos y gastos públicos de las administraciones del Estado, hasta que el gasto público se ha incrementado interanualmente un 5,7%. El gasto primario corriente lo ha hecho en este periodo un 5,6%. Como destaca Libre Mercado en este sentido, Escrivá estaría reculando con respecto a las medidas que él mismo contribuyó a diseñar, como el ingreso mínimo vital. Y vamos a continuar hablando en este caso de las pensiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos datos hoy importantes sobre este asunto. Sí, Funcas ha publicado este jueves los resultados de una encuesta que incide en el desconocimiento de parte de la población sobre el sistema de pensiones. En concreto, según este organismo, un 25% de los que cobran hoy una pensión contributiva por jubilación cree que se financia con sus propias cotizaciones. En este sentido, cabe destacar que la nómina mensual de pensiones contributivas alcanzó en el mes de agosto en nuestro país la cifra récord de 13.638 millones de euros, con una subida interanual del 6,1% según datos del Ministerio de Seguridad Social. Vamos a ir ahora al dato de absentismo laboral. Qué drama, déjenme que comente, que todavía 1 de cada 4 jubilados esté convencido de que la pensión que está cobrando pertenece a una suerte de hucha en la que el gobierno, el Estado, ha ido metiendo sus cotizaciones desde que empezó a trabajar. Que si lo hubiera hecho y lo hubiera invertido en los mercados de capitales, hoy disfrutaría de bastante más dinero que del que está disfrutando. Pero es un drama que todavía haya 1 de cada 4 jubilados que piense que esto es así. Según confirma Expansión, la semana pasada tuvo lugar una ronda de consultas por parte de técnicos de la OCDE al que se ha adherido el ministerio dirigido por Elma Saiz, y en este contexto las mutuas y empresas trasladan a este organismo el aumento del coste que supone este fenómeno, el del absentismo. En concreto, según cifras de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, el coste total del absentismo en España rozará los 33.000 millones de euros este año, lo que supone un 12,6% más que el año pasado. Y nos vamos a Estados Unidos porque Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la imposición de una serie de aranceles a las importaciones de distintos productos de cualquier país. Entre ellos destaca uno del 100% a todos los productos farmacéuticos, que entrará en vigor el 1 de octubre. Previamente, Trump había anunciado un gravamen del 25% a los camiones pesados y grandes, decía, fabricados en otros países. Otro del 50% a los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados, y también uno del 30% a los muebles tapizados. Pues momento ahora de irnos a la tertulia. 12:33 de la tarde, 11:33 en Canarias. Tiempo en este momento de arrancar en Con Ánimo de Lucro nuestra tertulia del día con, yo creo, un asunto importante que tenemos que seguir insistiendo. Hemos hecho balance en algunas ocasiones del mercado de la vivienda, en otras ocasiones del PIB, otras veces del PIB per cápita, otras veces de la renta disponible, otras veces de los impuestos, pero en el día de hoy nos hemos propuesto dibujar de la manera más fiel posible, al menos cuantitativamente, con los números en la mano, cómo se vivía hace 7 años, antes de la llegada de Sánchez al poder en España, cómo le iba a los españoles,
cómo se llegaba a fin de mes, qué tipo de gastos podían asumir, cuánto dedicaban al alquiler, cómo estaban los precios de la luz, del gas, de los consumos y cómo está ahora, qué es lo que ha pasado durante estos años, para saber si hoy, de una manera objetiva, se vive de media mejor en España de lo que se vivía hace 7 años, antes de que Sánchez llegara al poder, porque el gobierno nos insiste una y otra vez que gracias a su acción durante estos años hemos conseguido mejorar la vida de los españoles. Esto nos lo han dicho indefinidamente, pese a que el gobierno sea un gobierno que cada vez le cuesta más salir a la calle porque reciben insultos y porque la gente se indigna mucho cuando los ve. Sin embargo, desde el gobierno se está insistiendo en que cualquiera que ose decir que hoy se vive peor en España de lo que se vivía antes de su llegada es un generador de bulos. Pues nada más lejos que de nuestra intención que ofrecerles a ustedes bulos, sino que les vamos a ofrecer información y de la buena. Vamos a coger los datos objetivos, los que han preparado los diferentes casas de estudios y análisis, y se los vamos a dar todos juntitos y masticados. Y entonces vamos a ver cómo está la foto fija de ahora respecto a la foto fija de hace 7 años. Y para analizar todo esto tengo, como siempre, a mi fiel escudero, a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, aquí seguimos. Escudero que a veces se sienta aquí y bueno... Bueno, a veces. Por ahora dentro de poco ya, pues mira, me podría ir de vacaciones y todo. Rubén, muchas gracias. Sé que además tienes recogidos ahí todos los datos y hoy nos acompaña en el estudio, a quien se lo agradezco mucho, don José Ruiz de Alda, asesor de Corvalue, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Amigo, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí como siempre, vamos. Además, te lo agradezco mucho porque, a ver, tú y yo siempre hemos hablado, pues yo qué sé, de libros relacionados con la economía, pero también con la inversión. Tu actividad profesional está más ligada al mundo de la inversión que al mundo de la macroeconomía, pero tú vienes aquí, sales de tu zona de confort y hablamos de asuntos que a todos nos interesan, aunque no tenga que ver con la educación financiera. Días para los que también contaré contigo, no te preocupes. Pero en cualquier caso, hoy yo creo que tenemos un asunto que merece mucho la pena entre manos y quería empezar lanzándoos esos datos que daba yo al comienzo en nuestro editorial. Cómo la edad de emancipación ha crecido, es verdad que de media solo en un año, pero en las capas poblacionales, en los deciles menos agraciados de nuestra sociedad, en los más desfavorecidos, esa edad ha subido, es decir, cada vez los chavales están más tiempo en casa, ha pasado de 29 años a 30, cuando la media en la Unión Europea está en los 26 años de edad de emancipación. Además, si miramos, por ejemplo, el porcentaje que los españoles tienen que dedicar de su salario al alquiler, hemos pasado del 38% en 2019 al 47% en 2024, es decir, que ya la gente que alquila una vivienda en España para poder vivir está dedicando más o menos de media la mitad de su salario a poder hacer frente a este gasto. Tanto en 2018 como en 2024, aunque España sigue siendo uno de los países con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, en 2018 esa tasa de menores españoles en riesgo de pobreza era del 30-31%, ahora en 2024 es del 34-35%, es decir, hoy hay un porcentaje mayor de niños en riesgo de pobreza del que existía antes de que Sánchez llegara al poder. Si vemos otro tipo de datos, como las personas que en España tienen que pluriemplearse para llegar a fin de mes, hemos subido un 30%, hemos pasado de menos de medio millón de personas, de 447.000, a casi 600.000 personas en 2024. Esto son 150.000 personas más que se tienen que pluriemplear y un crecimiento del 30%. Esto es lo que a los asalariados se refiere. Si miramos autónomos, el incremento no es del 30%, es del 50%. Es decir, que los españoles tienen que hacer más esfuerzos hoy de los que necesitaban hace 7 años para poder llegar a fin de mes. En 2019, los hogares dedicaban de su presupuesto anual más o menos un 15% en alimentación, en la cesta de la compra. Hoy ese porcentaje es del 17%, es decir, se gastan más de lo que tienen para poder comer, se gastan más de lo que tienen para poder pagar el alquiler. Ahora veremos, se gastan más de lo que se gastaban o de todo lo que tienen para el presupuesto en consumos como luz, agua, comunidad, etcétera. Claro,
si todo va subiendo, si cada vez tenemos menos dinero disponible, si vemos que los salarios llevan estancado en más de 30 años, como nos decía el otro día Eurostat, si vemos que el nivel de vida de los españoles, lejos de subir, se ha estancado para el más optimista y en realidad está cayendo, como estamos viendo, como demuestran estos datos, don José Ruiz de Alda, ¿vivimos mejor, como dice el gobierno? ¿Gracias a él estamos en una mejor situación o en una peor? Bueno, hombre, al final los datos que sugieres es de que la situación desde luego no ha mejorado. No sé si ha empeorado mucho, pero desde luego mejorar no ha mejorado, ¿no? Hay que tener en cuenta que la variable que más se utiliza para saber si un país va bien o va mal, digo a nivel político, suele ser el PIB, ¿no? Pero el PIB nominal como agregado, lo primero es un agregado, lo cual lo primero que hay que tener en cuenta es que el PIB como conjunto, pues hay que dividirlo entre el número de personas que viven en un país para saber cuál es el PIB per cápita, que es algo importante. Pues para saber si somos más ricos o no. O simplemente somos más, sí. y por lo tanto el PIB que generamos es mayor, pero no más por habitante, por lo cual nos podría, digamos, acabar generando una mejor calidad de vida. El siguiente punto es que es nominal, como bien has dicho tú, entonces no solo el PIB, que es lo que al final Sánchez dice, y lo dice correctamente, o sea, dice que España va como una moto si lo comparas con otras economías de la Unión Europea en términos de crecimiento los últimos, desde el COVID, porque el COVID fue una de las economías que peor lo pasó la española, también por su dependencia del turismo, etcétera, pero está viendo los datos acumulados y es verdad que ha crecido más que Alemania, que es un drama realmente en Europa, ha crecido más que Francia, ha crecido más que las principales economías europeas. Yo creo que no tanto por mérito de la española, sino por demérito de las otras economías que están muy estancadas. Bueno, y un dato y también que del punto de partida. Claro, que obviamente. España fue la que más cayó de toda la Unión Europea, habiendo países que no solo no cayeron, sino que subieron, como el caso de Irlanda. Con lo cual, claro, si el punto de partida es más bajo, al final te obligas, para poder llegar un poco a la situación inicial, que es lo que le ha pasado a España, la subida tiene que ser mucho más pronunciada que en otros países. Por eso es ventajista, yo desde mi punto de vista, decir que somos los que más hemos subido. Claro, fuimos los que más caímos y además, en los años posteriores a la pandemia, mientras el resto de países de la Unión Europea rebotaban, España llaneaba. Y de hecho, de ahí sale uno de los programas que hemos hecho recientemente, el cabreo de la señora Calviño con el Instituto Nacional de Estadística, obligándole a hacer una estadística nueva, que era el famoso PIB diario, y presionando a su director general hasta que se marchó, Rodríguez Po, para poner a alguien de su confianza a manejar las estadísticas del país. No, efectivamente, obviamente los políticos siempre cogen el dato que mejor les interesa para el argumento que quieran vender, eso es obvio. Pero bueno, es verdad que España, desde el bajón tan fuerte que tuvo el COVID, ha crecido algo más que ciertas economías europeas. Claro, si eso se traduce, también lo he estado viendo antes en una estadística, creo que si mirabas el crecimiento del PIB español desde el año 2010 y el crecimiento per cápita, pues el PIB había crecido un 20 y algo por ciento, creo que era, el per cápita estaba por debajo del 15, ¿no? Entre el 10 y el 15, con lo cual obviamente una gran parte de esa subida nominal, estamos hablando todavía de cifras nominales, no estamos hablando de cómo han evolucionado los gastos en relación a tus ingresos, las magnitudes agregadas pues no se tienen por qué traducir en que individualmente vivamos mejor cada uno, ¿no? Porque obviamente si hay más población, como es el caso de España, pues se incrementa el PIB global, ¿no? Y luego está la parte que es la que tú mencionas, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, sí, está creciendo el PIB per cápita crece menos, pero yo vivo peor. ¿Esto por qué se da? Pues porque al final, digamos que el crecimiento de tus gastos es superior al crecimiento de tus ingresos. Y cuando eso se produce, pues hay un desajuste en la economía doméstica que obviamente se percibe en todas las cosas, ¿no? Pues en que has comentado el precio de la vivienda, ¿no? Obviamente cada mercado tiene su situación concreta y tiene sus motivos, ¿no? Pues el aceite de oliva tuvo unas subidas enormes de precio en su momento y ahora lo ha reducido y tuvo que ver pues con la oferta y la demanda, con las cosechas que hubo, con todo este tipo de limitaciones. En el término, o sea, cuando hablamos de la vivienda o de otros bienes de equipo, otro tipo de productos, es diferente porque hay otra oferta y demanda, pero hay un factor inflacionario común que ha afectado un poco a todo, ¿no? Y eso yo creo que es relevante. Y es que precisamente has empezado diciendo una cosa muy interesante, y es que el PIB, incluso si quitásemos todo esto que estaba diciendo Luis Fernando, de que durante o después de la pandemia fuimos los que más caímos en términos de PIB, incluso si hubiésemos eso, el PIB como tal, como una medida, es muy discutible también en algunos aspectos. Primero porque es un agregado, como bien comentabas, pero además porque es un agregado sesgado un poco también hacia el consumo, que también es un poco lo que estabas apuntando ahora mismo, que todas esas etapas previas del tejido productivo que no redundan directamente en los bienes de consumo, el PIB no recoge ese valor, y podría estar reflejando el PIB un aumento de la producción de una economía simplemente
que por una parte es lo que está ocurriendo en España, por aumento del gasto público, porque el Estado mete más dinero y simplemente, pues, estadísticamente, parece ser que la economía crece, pero en un sentido más de teoría de capital, que tampoco es cuestión de profundizar mucho en este aspecto, ¿no? Pero si hiciésemos referencia a la creación de riqueza real, productiva, digamos la producción de capital, ¿no? O de acumulación de capital, el PIB no recoge eso y por tanto una economía a largo plazo podría estar yendo en una tendencia más bien negativa que una estadística como esta, por mucho que el gobierno quiera insistir en ello, no refleja. Totalmente, has apuntado otro punto muy importante. Primero que el PIB, lo hemos dicho, ha crecido el PIB desde, es verdad que de un punto bajo, no solo por la pandemia, que fue una gran caída, sino también porque el PIB español pues era menor que el de otras, el per cápita que el de otras economías. Creo que el PIB per cápita de España está en torno a 29.000 euros por habitante, me parece, ¿no? Me suena que sí, o sea, no te puedo decir el dato concreto, pero Alemania menos está de cerca 30. de 50.000, por Sí. lo que he estado viendo en unas estadísticas, entonces también partes de un punto más bajo, pero obviamente es lo que decimos, primero que se distribuye entre más personas y el per cápita no afecta tanto, segundo que en términos digamos, de equilibrio en la economía familiar no se refleja porque ese pequeño aumento del PIB per cápita se ve más que compensado por un aumento fuerte de los gastos y la inflación que ha habido. Y luego lo que comentas tú, que encima ese PIB, digamos que está... digamos que... Sesgado. Sí, bueno, sesgado o engordado artificialmente con un gasto público que implica que tengamos un déficit público del 3%, una deuda pública por encima del 100% y creciendo, y que obviamente es adelantar consumo a hoy del pasado, ¿no? O sea, es comer hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, mañana, ¿no? sí. Entonces, bueno, al final, si empiezas a pintar ese cuadro, te das cuenta que la situación es bastante peor de lo que aparenta cuando ves el puro dato del PIB, ¿no? Claro, es el riesgo que tiene el uso torticero de los datos macroeconómicos y de las estadísticas. Por eso hoy hemos querido hacer este programa, porque si echamos un vistazo a los gastos que hemos ido poniendo encima de la mesa, habrá quien en algún ministerio, si nos está escuchando, se estará revolviendo y diciendo, pero ¿por qué sois tan demagogos? Porque todo eso tiene que ver con la inflación. Claro, el problema no es que únicamente tenga que ver con la inflación, porque si la inflación crece mucho, pero crece en igual medida o incluso más que la inflación los salarios, la renta disponible en los hogares, el porcentaje de estos gastos, por mucho que la inflación tenga y haga su efecto, tendría que ir disminuyendo. De manera que, si todos queremos progresar, al final lo que uno quiere es que a final de mes cada vez te quede algo más para poder ahorrar, para poder invertir, para poder gastar en lo que uno quiera, para poderle dar una mejor educación a tus hijos, para poderles dar un mejor vestido, una mejor alimentación, es decir, para que incremente tu nivel de vida. Eso es lo que todo el mundo quiere. Eso entiendo que debería ser el objetivo de un mandatario, decir, oye, yo quiero que después de pasar por el gobierno los españoles puedan decir abiertamente que viven mejor de lo que vivían antes de que yo llegara, y eso significará que he contribuido a la riqueza nacional. Perfecto. Eso, yo creo, cuando Pedro Sánchez se preguntaba ¿cómo me recordará la historia? ¿Os acordáis, no? Aquellas palabras de Maxim Huerta, que cuando le fue a presentar su carta de dimisión lo único que le preocupaba era cómo le recordaría la historia a él. Bueno, pues creo que ya sabemos cómo le va a recordar. Pero en cualquier caso no le va a recordar como alguien que consiguió mejorar la vida de sus ciudadanos. Porque todos estos indicadores lo que nos hablan es que no solo hemos sufrido el efecto de la inflación, sino que hemos sufrido el efecto de estancamiento, sino descenso de nivel de vida, de capacidad adquisitiva. Entonces, estas dos es la inflación con escaso crecimiento económico, estancamiento e incluso recesión, ¿no? Caída de presupuesto familiar, me estoy diciendo unitario por persona. Claro, esta situación se aleja y mucho de ser la situación deseada. Esta situación se aleja y mucho de las palabras que pronunció en su día el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando dijo que los datos macro que teníamos no solo eran muy buenos, sino que demostraban que cada vez más españoles podían independizarse antes y asumir proyectos de vida. Con un mercado inmobiliario como el que tenemos, con una demanda absolutamente disparada e incentivada por el gobierno a través de sus ayudas y una oferta constreñida, estrujada, si me lo permiten,
precisamente por la acción de gobierno, por decretos como el de la ley antidesahucios, por dificultades, por normativa creciente respecto a las condiciones para la promoción de suelo por parte de las distintas promotoras, hace que la oferta, en lugar de crecer, y para poder asumir esa demanda que hay, sea cada vez menor. De manera que, claro, al final, si la demanda se dispara y la oferta se reduce, precios disparados. Y yo siempre digo lo mismo. Si sabemos que faltan muchas viviendas por construir y al mismo tiempo sabemos que los precios están disparados, la lógica, un pensamiento, José, sácame de mi error, un pensamiento lógico sería decir, bueno, los promotores inmobiliarios están sacando los codos para ver quién construye más para capturar esa subida de precio y capturar ese mercado que hay creciente, ¿no? Sería una posición lógica. ¿Por qué no sucede esto? Bueno, lo primero que hay que entender es que el mercado inmobiliario tiene factores generales de una economía que le afectan, los tipos de interés, la inflación, y luego hay factores locales que afectan y eso se ve cuando ves que, por ejemplo, en Málaga los precios han aumentado los últimos 10 años del inmobiliario un 120%, creo que he leído, un 110%, en Madrid un 85% y en Salamanca un 1%, ¿no? Porque al final hay factores... En Puerto Llano han caído. Por ejemplo, ¿no? O se explica, por ejemplo, también que entre el año 2008, creo, y el 2010, solo hubiera, o una de las únicas poblaciones en España que tuvo un mercado inmobiliario alcista en plena crisis inmobiliaria en España, pues fue Arteixo, ¿no? Pues porque tenía la suerte de contar con la mejor compañía de España, que es Inditex Cerca, y atraía mucho personal cualificado con buenas rentas y podían permitirse buenas casas, entonces ese año subieron las casas en Arteixo, ¿no? A pesar de que hubiera una gran crisis inmobiliaria. Entonces, hay una parte local del mercado inmobiliario que es inevitable, ¿no? Entonces, y que obviamente tiene que ver con la demanda y con la oferta. Entonces, ejemplos como el de Madrid, que atrae constantemente... Bueno, ya España aumentó la población, eso ya de entrada te dice que si aumenta la población y no aumenta el parque, la construcción de vivienda nueva, si no recuerdo mal, en el año 2008 en España se hacían 1 millón de casas al año. Ahora estamos en niveles de entre 80 a 100.000, creo, al año. Por tanto, si no es capaz de poner oferta de vivienda que equilibre la entrada de población y de habitantes en un país en general, ya eso en principio debería generar un desajuste. Y si encima, en sitios localmente muy atractivos, como es el caso de Málaga, que ha sido un ejemplo, o el caso de Madrid, no adecuas la oferta para que se pueda adaptar. Obviamente cualquier empresario que vea una oportunidad de negocio, si puede la aprovecha, si no la aprovecha es porque no puede. Ojo que también puede ser que los pisos digamos que el valor de los activos inmobiliarios suba, pero el coste de reposición haya subido. Dicho de otra forma, el construirlo, los costes de construcción también han subido incluso más de lo que han subido los precios inmobiliarios y por lo tanto la oportunidad de negocio no sea tan clara, porque hay una inflación en materiales, en salarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso obviamente el empresario es muy transparente, en el momento que ve una oportunidad la aprovecha, pero claro, tiene que tener la flexibilidad, la capacidad de coger terreno y que sea calificable para construcción. Exacto. O sea, es un sector hiperregulado y en el que hay muchísima limitación, porque además, como se asocia a la última gran crisis que tuvimos, pues siempre se ha hecho una demagogia especial con el tema de la vivienda y en general, digamos que cualquier negocio que tenga que ver con la vivienda parece que está siempre tiene una cortina como de ilegalidad y de corrupción, etcétera, en general, ¿no? Está asociado a eso y bueno, eso obviamente, hasta que no corrijan y permitan que la oferta aumente, pues... Claro, dice un promotor, como dice José Ruiz de Alda, oye, voy a promover, pues mira, hasta que consiga la licencia para poder poner ese suelo en marcha, lo que tarda. Me han subido los materiales y además para poder edificar en esa zona que según mi estudio es donde le voy a sacar más rentabilidad, resulta que la normativa local o regional o estatal me obliga a tener un porcentaje de esa vivienda que yo vaya a construir que tiene que ser de promoción pública o de algún tipo de protección, ¿no? Sí. de las que hay. Y además me obligan a urbanizar la zona y evidentemente no me van a dar absolutamente nada por urbanizar la zona. Y además tengo que poner las farolas. Y además, claro, llega un momento y dices, joder, es que me hago ingresos, gastos, previsión de ingresos, gastos y pongo cada piso a 2 millones de euros o no me sale a cuenta la promoción, ¿no? Que quiera poner en marcha ese promotor inmobiliario. Y eso aquí se nos ha quejado amargamente boutiques inmobiliarias con amplios años de experiencia en el que nos decían han hecho imposible ganar dinero con la promoción inmobiliaria en España y esa es la respuesta a la pregunta de por qué no hay más promotoras intentando desarrollar suelo en España. Son unas pocas las que se están atreviendo y con márgenes cada vez más pequeños. Por mucho que se quiera apuntar a estas promotoras como las responsables de la subida de los precios, que es absurdo. Obvio. O sea,
Y luego hay que tener el riesgo del negocio de la promoción inmobiliaria. Pues es un riesgo importante porque tú, pues, normalmente cuando tienes un cierto nivel de preventas ya te financian con un crédito promotor, pero luego pues el mercado se puede dar la vuelta, puede que no vendas todas las que pensabas, puede que entre competencia. O sea, que es un negocio que obviamente, como todos, pues tiene unos niveles de riesgo altos y obviamente el empresario, pues para decidir si va a hacer una inversión de esa magnitud, pues quiere certidumbre política, agilidad en los trámites y bueno, y eso hoy en día pues no se produce, ¿no? Y el resultado de esto lo ha dicho, ojo, Escrivá, lo dijo la semana pasada, o bueno, a principios de esta semana. El déficit de viviendas que hay en nuestro país ahora mismo es 700.000. O sea, el año pasado eran de 600.000, se calculaba. O sea, que en un año este déficit ha aumentado en 100.000 viviendas. Y lo que se prevé es que esta tendencia sea al alza, evidentemente, como no puede ser de otro modo. ¿Por qué? Porque el gobierno no está poniendo solución o realmente la solución que requiere este mercado. Porque luego, aparte, lo habéis apuntado previamente, las políticas de este gobierno, junto con Sumar, al final también están llevando a una protección de la delincuencia, en este sector, sobre todo en que ocupas y ocupas. Es que la ocupación entre el 2010 y 2024 se ha quintuplicado. Solo en 2024 los hechos conocidos o las denuncias puestas por este delito aumentaron un 7,4% con respecto al año anterior, llegando a casi 16.500 denuncias. O sea, esto es algo que no se está poniendo realmente sobre la mesa, cuando en realidad es también un factor que afecta mucho. Bueno, claro que afecta. Y que redunda, en este caso, en un poco lo que estábamos comentando en este programa, que al final uno se fija prácticamente únicamente en los datos macro. Es lo que reflejamos los medios de comunicación día sí, día también. Pero, lamentablemente, cuando bajamos, cuando tratamos de aterrizar esos datos al día a día de las personas que viven en nuestro país, la realidad es que vivimos en un país donde cada vez más gente cobra el salario mínimo interprofesional, por poner un ejemplo. Ya, pero es que ha crecido mucho. Ya, pero es que ha convertido usted España en un país en el que el salario medio se acerca cada vez más, lamentablemente, al salario modal, es decir, al salario más repetido, y ese salario más repetido es el salario mínimo interprofesional. ¿Esto es un dato positivo o es un dato negativo? ¿O quiere decir que la mayor gente, el decil más amplio de la población, está cobrando lo mínimo que se despacha? Esto es un drama. Cualquier país desarrollado que quisiera lo mejor para sus ciudadanos tendría que presumir de que cada vez menos gente cobra el salario mínimo interprofesional. Es decir, y sería todavía mejor que dijera, es que aquí no hay salario mínimo interprofesional, porque no hace falta, porque el que menos gana, gana más que la media de la Unión Europea. Bueno, pues aquí no, aquí nos alegramos, por parte del gobierno se alegra, se aplaude y se felicita siempre de dos datos que a mí me parecen vergonzosos. Uno, de que cada vez más gente gana el salario mínimo interprofesional, y otro, de que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital. O sea, ¿pero de qué estamos hablando, no? Celebrar la dependencia, ¿no? Lo que nadie quiere en su casa para sus hijos. Y la miseria y el tiesismo. Y al mismo tiempo se lastra la inversión extranjera que se necesita en nuestro país para que de algún modo el tejido productivo de España también pues ayude, ¿no?, a la situación, porque al final los salarios con lo que crecen es con el aumento de la productividad, y lo que no se puede hacer es que las empresas estén ahogadas por impuestos. Esto al fin y al cabo lastra la inversión, tanto nacional como la que viene de otros países. Y si nos fijamos en la inversión extranjera directa, si tomamos el primer semestre de este año, comparado con el primer semestre de 2019, ha caído un 32%. Pero si es que se compara con el de 2024, esta caída es del casi 61%. Entonces, esto tampoco se quiere mostrar. No se quiere mostrar y en fin, o sea, todos los datos, es prácticamente imposible encontrar un dato que te invite al optimismo, ¿no? Cuando vas comparando magnitud por magnitud, situación por situación, lo que pasaba entonces y lo que pasa ahora. Estaba repasando yo antes, igual en el presupuesto familiar de media, en 2018 el gasto familiar en consumos al año, en luz, agua, gas, etcétera, era unos 9.000 euros. Ahora estamos cerca de los 11.200, es decir, cada vez hay más. Y esto es la media, y además la media con salarios estancados, con lo cual, claro, es una situación cada vez peor, ¿no? Me cuesta más la casa, me cuesta más la comida, me cuesta más el gas. Pues normal que desde Horeca, por ejemplo, nos hayan dicho que este verano, no sé si era Horeca o qué patronal turística, estaba diciendo que se había notado un cambio de tendencia, que cada vez, que sí, que los españoles van de vacaciones, pero cada vez menos días y gastan cada vez menos, ¿no?
Sí. Y un poco hilando lo que has comentado antes, cuando el precio de la vivienda sube mucho, cualquier persona que invierte en vivienda para alquilarla, pues obviamente tiene que requerir un alquiler mayor, porque si no la rentabilidad no le sale de la inversión, ¿no? Entonces, como aquí nadie somos pues gente altruista que se compra viviendas para regalarlas, pues normalmente quieres obtener un retorno por el alquiler. Por lo tanto, si sube el precio de la vivienda, obviamente tienes que subir el precio del alquiler. Si encima debilitas todas las protecciones al propietario en cuanto al alquiler, eso hace que la gente pues todavía exija precios más altos por el riesgo que tiene de impago, ocupación, etcétera, y eso encima hace que el alquiler suba más de lo que sube el precio de la vivienda, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Y que es lo que más afecta, obviamente, en este país. La verdad que es un problema lo que estamos constatando, y bueno, son datos que dejamos encima de la mesa y que cada uno de los que nos oyen juzguen. Y si nos están escuchando en el Ministerio de Economía, bueno, pues también agradeceríamos algún comentario. Nos vamos a los servicios informativos de radio y regresamos. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos Con Ánimo de Lucro, ya saben, el programa de información y análisis económico de confianza. Y siempre que pasa la 1 del mediodía, después de escuchar a los servicios informativos de radio, abrimos en Con Ánimo de Lucro, página de mercado. Página de mercados que pasan por la foto fija que nos ofrece el IBEX 35 en el día de hoy, que está subiendo, pese a lo mal que lo está haciendo Estados Unidos y pese a que en el día de hoy se espera en Estados Unidos conocer uno de los datos de empleo que más se fija, en los que más se fija la Reserva Federal para sus políticas de inversión y para sus políticas, perdón, de inversión no, para sus políticas de tipos de interés, que es el dato relativo al consumo, al gasto de los hogares. Ese IPC de los hogares es el que se va a conocer en el día de hoy en Estados Unidos y que va a condicionar probablemente los nuevos mensajes de la Reserva Federal. ¿Por qué ha estado cayendo Wall Street en estos días? Ahora nos lo dirá nuestro experto, nuestro especialista, pero es por, nos dicen, la expectativa que hay de que la Reserva Federal norteamericana no continúe con esta campaña de bajadas de tipos de interés que inició Jerome Powell el otro día. Sin embargo, como decimos, nuestro IBEX sube en este momento un 0,56%, está cotizando por encima de los 15.230 puntos, con Acerinox encabezando las subidas un 1,55%, ArcelorMittal un 1,17% y CaixaBank un 1,02%. Entre las que más caen, AENA un 2,02%, Solaria Energía un 1,83% y Laboratorios Rovi un 0,8%. Laboratorios Rovi probablemente uno de los que más afectados se vea por ese arancel nuevo del 100% a los productos farmacéuticos que ha anunciado el señor Donald Trump. Pero vamos a buscar el análisis, como siempre, de la mano de los mejores. Hoy el asesor de Luna y Sevilla Asesores, que es José María Luna. José María, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenas, pues fenomenal, Fernando. Estupendamente viernes, así que encantado de estar aquí con vosotros. Por fin es viernes, pero también los viernes nos fijamos en el mercado. Y yo sé que tú además eres de los que lo mira, aunque lo miras todos los días, eres el que tiene visión a largo plazo, que al final es el asesor bueno, el que es capaz de mirar siempre a un plazo mayor. Pero ¿qué es lo que estás observando tú en el mercado? Decía yo, Wall Street 3 días a la baja, anuncia un nuevo arancel Donald Trump, pero en cambio el IBEX 35 subiendo. Vamos a ver, el mercado de renta variable lleva 3-4 días efectivamente corrigiendo, 3 días en concreto, y los futuros vienen ligeramente al alza, salvo las tecnológicas, en estos momentos, ¿de acuerdo? Y no es para asustarse ni mucho menos, ¿no? Si es verdad que lo que hemos visto ha sido un mensaje de Jerome Powell el pasado martes, en el cual volvía a insistir, en que las valoraciones de los activos de riesgo están muy altas, algo que es efectivamente real, y 2, que el ritmo de bajada de tipos de interés va a depender de la encrucijada en la cual se encuentra la propia economía norteamericana, claro, que por un lado está creciendo, hemos visto cómo se ha revisado al alza el crecimiento del segundo trimestre de este ejercicio, fundamentalmente por datos de consumo, pero también por datos de inversión muy buenos. Por ejemplo, el caso de los centros de datos ha sido muy importante, pero en paralelo tenemos un dato de petición de subsidios de desempleo que ha sido menos malo de lo que se había esperado después de esa pérdida de momentum del mercado laboral de Estados Unidos, y habrá que seguir, como bien apuntabas anteriormente, al dato del deflactor de consumo que tanto sigue la Reserva Federal. Es decir, ese mensaje de esto está muy alto, después de las subidas tan verticales tras el día de la liberación en Estados Unidos, unido a que a lo mejor
el ritmo de bajada de tipos de interés, no que no las vaya a haber, sino el ritmo de bajada de tipo de interés no es el que descuenta el mercado, eso es lo que ha supuesto, en cierta manera, pues ligera apreciación del dólar respecto al euro, ligeras caídas en los metales preciosos, aunque de nuevo vuelven a upar, es decir, luego vuelven a tener comportamiento positivo, y también ligeras caídas en los mercados de renta variable, con lo cual el foco de la volatilidad va a estar muy puesto, uno, en el ritmo de bajada de tipo de interés de la Reserva Federal. Si se atenúa ese ritmo que se espera, evidentemente va a meter a un otoño algo más calentito de lo que se esperaba, y por otro lado valoraciones exigentes, sobre todo de compañías que han subido muy mucho y que están sobre todo encuadradas dentro del sector de la tecnología. Pero en paralelo, no nos olvidemos de que sigue habiendo crecimiento económico, sigue habiendo positivos resultados de las compañías. Lo vamos a ver en breve, de nuevo, cuando se conozcan los datos de cierre del tercer trimestre, y hay una enorme liquidez en el sistema financiero que, con tanta deuda, y como además los gobiernos siguen endeudándose mucho más, pues claro, busca vías de escape hacia activos reales, como puede ser la bolsa, como pueden ser los metales preciosos, que sin duda alguna yo creo que el mensaje que querría transmitiros hoy es que yo, sinceramente, no me bajaría de los activos de riesgo en estos instantes, mientras haya mucha liquidez, mientras siga habiendo ese crecimiento económico y esos positivos, esas expectativas de crecimiento de los beneficios de las compañías. Todo lo que estás comentando apunta a que parece que ese rally alcista al que llevamos disfrutando todo lo que lleva de año en la bolsa española en particular, con unos resultados extraordinarios, también acompañado a la bolsa europea, no tanto a la americana, aunque sí es posible que lo vaya a hacer en los próximos meses. José María, yo aquí tengo una pregunta un poco... no sé si es temporánea, pero sí me gustaría saber tu opinión. Claro, al final uno, cuando está acostumbrado a mirar los mercados y verlos, mirar hacia atrás, ¿no?, coger el retrovisor y ver qué ha ido sucediendo a lo largo de los años y de la historia, uno observa que a periodos de fuertes subidas de rentabilidades, como la que está sufriendo, o mejor dicho, de la que está disfrutando nuestro indicador, el IBEX 35, se producen las llamadas inexorables reversiones a la media, es decir, caídas que coloquen la media de los últimos años en más o menos la media histórica. ¿Esto crees que es posible que veamos señales de reversión a la media, de caída en los mercados en España en lo que queda de año? ¿O crees que las posiciones cortas respecto al IBEX 35 las empezaremos a ver más en 2026 que en 2025? Yo creo que en este ejercicio, posiciones cortas, yo no me atrevería a tomar, insisto mucho en ello, mientras que haya crecimiento económico y sobre todo haya mucha liquidez. Es que es muy importante esto. Sí, no, la clave de la liquidez que das es brutal. No luchar contra la liquidez que hay enorme, que es que el agregado monetario M2 no hace nada más que subir y subir y subir. Entonces, si queréis, explicamos lo que es ese agregado M2. Sí, lo explicamos muy a menudo, que se traduce en inflación. Fantástico. Bueno, pues si tenemos una inflación en la deuda y tenemos una inflación también en muchos activos. ¿Reversión a la media en qué sentido? Vamos a ver. ArcelorMittal, subidas hoy. Aranceles que la política proteccionista, en este caso de la Unión Europea, respecto a productos que se importan en China. Eso hace que la cotización de dos compañías relacionadas con el acero estén subiendo. Pero alguien se ha planteado, ojo, están en valoración baratas. Cualquier persona diría, hombre, reversión a la media. Lo que más ha subido a lo mejor ha sido bancos, a lo mejor lo hacen menos bien y resulta que las que se han quedado atrás empiezan a subir. Oye, puede pasar, pero solo por un motivo de arancelario. Pero si uno se ha planteado que ese tipo de compañías a día de hoy tiene una sobrecapacidad y que además gran parte del producto que ellos tocan realmente está muy ligado al sector del automóvil, que precisamente no pasa uno de los momentos mejores, más bollantes, que a lo mejor lo que está barato, no digo todo, pero va a seguir estando barato y se provoca una trampa de valor, que vosotros eso muy bien lo tratáis en otro tipo de espacios. Sí, en tu dinero nunca duerme, sí, sí. Efectivamente, y entonces ahí se explica fantásticamente bien lo que es la trampa de valor. Entonces, cuidado, porque el mercado, el inversor está dispuesto a seguir pagando valoraciones muy exigentes, pero porque el ritmo de crecimiento de beneficios hay mucha mayor visibilidad y además se sigue trimestre a trimestre, se sigue demostrando. Con lo cual, ir contra
la publicación de resultados, ir contra esa liquidez, ir contra un crecimiento económico, sobre todo más en la parte americana que en la parte europea, yo creo que sinceramente en estos momentos sería muy kamikaze. Que se pueden en el futuro tener posiciones cortas, quizás más para el año que viene, pero va a depender mucho de si se deja notar la inflación, que hasta ahora no ha sido tal, y eso evidentemente en la política que adopten los grandes bancos centrales. Si eso ocurriera, evidentemente, claro que sí que evidentemente los mercados tendrían una corrección y además de forma importante que lógicamente se tiene que producir después de subidas tan verticales. Pero el fondo o la tendencia de mercado de verdad sigue siendo positiva. Quiero preguntarte por otro de los dos valores que solemos monitorizar en este programa. Uno de ellos porque está al alza de una manera brutal en los últimos tiempos. Ayer teníamos aquí a Gustavo Martínez, no sé si tienes el placer de conocerlo, pero gran amigo. Sí, pues entonces ideal. Sabes que es un gran creyente del oro y ayer además aquí en el programa nos advertía de que aunque el oro lleva unos días un poquito estancado, la que está subiendo de una manera brutal es la plata. Da la sensación de que los refugios están ahí ganando enteros. Te iba a preguntar por el oro y por el papel que está jugando Bitcoin y cómo los ves ambos. Pues mira, el tema del Bitcoin, después de las apuestas tan fuertes que han tenido, sobre todo el tema del mundo cripto, de acuerdo que hay muchas diferencias entre unas criptodivisas y otras, y las stablecoins que cada vez van a estar más presentes en nuestro día a día, es lógico, además está muy correlacionado, ojalá pudiéramos ver una gráfica para ver lo que hablábamos antes de la liquidez con el comportamiento del precio del Bitcoin, pero verás que es el activo que más correlacionado está con la liquidez, y gran parte de la liquidez ha ido precisamente hacia el mundo cripto, porque además es que hay una enorme inflación en el tema de la deuda, con lo cual más deuda, evidentemente se busca el refugio en este tipo de activos. Pero también es lógico y en cierta manera que pueda tener una cierta corrección. Y de hecho lo que se está produciendo es cierto arbitraje en estos momentos entre el mundo cripto y el oro. Es decir, si nos damos cuenta, muchas de las criptodivisas han tenido caídas desde máximos, y no digamos compañías ligadas al mundo cripto, que han tenido caídas importantes desde máximos, y en cambio el oro o la plata, que ha tenido algún día a lo mejor alguna toma de beneficios, sigue estando muy fuerte. Aparte de los factores estructurales que siguen sosteniendo el precio de metales preciosos, hay un elemento nuevo y es que muchas empresas del mundo cripto están invirtiendo en oro y en plata y además hay inversores, sobre todo institucionales, más que minoristas, que están arbitrando y están apostando más por ese valor, no tanto refugio, sino el activo valor que supone el oro, frente a algo que ha corrido muy mucho y que en cierta manera, bueno, pues lógico que tenga una cierta corrección. Y en ese sentido toman beneficios, toman plusvalías en el mundo del Bitcoin, por poner un ejemplo, y en cambio siguen sosteniendo o soportando el valor de precio del oro y de la plata. Bueno, pues ahí tenemos este análisis siempre certero, siempre claro que nos ofrece José María Luna. José María, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Fin de semana. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Nuria Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Luis? Compañero, camarada. Pues oye, estamos aquí disfrutando de una mañana fantástica en la que, bueno, hemos dibujado, Nuria. Sí. No sé si has podido seguir en directo el programa, sé que estás muy liada, así que doy por hecho que no, pero hemos estado repasando algunos de los datos que comparan la situación que vivíamos los españoles en 2017, 2018, 2019 y la que tenemos hoy. ¿Cuánto dedicábamos de nuestro presupuesto a la cesta de la compra entonces? ¿Cuánto ahora? ¿Cuánto dedicábamos al alquiler entonces? ¿Cuánto ahora? ¿Cuánto dedicábamos a pagar la luz, el agua, la comunidad entonces? ¿Cuánto ahora? ¿A qué edad se independizaban los jóvenes en 2019? ¿A qué edad se independizan ahora? Menos mal que lo has hecho un viernes, lo haces un lunes y ya estamos mal toda la semana. Toda la semana. Bueno, pues nos vamos de finde. Pero son esos datos que aterrizan un poco, esos datos macroeconómicos que parece que nos dicen que todo va como un cohete, que el trabajo nos sale por las orejas, que todos somos ricos, y cuando lo aterrizas te das cuenta de que la situación en media en España ha empeorado de una manera muy notable. Y yo creo que tiene algo que ver con algunas de las decisiones que toma el gobierno en materia laboral y que habéis analizado muy de cerca en Economía para quedarte sin amigos. Sí, es verdad que va unido el acostumbrarnos a una forma de vivir.
Correcto. Y ya lo hemos comentado también aquí, que nos hemos acostumbrado a ganar muy poco más de lo que ganamos cuando empezamos a trabajar en la empresa que trabajamos, que te jubilas más o menos con el sueldo con el que empezaste, que nos estamos acostumbrando a una España en la que nuestros abuelos y nuestros padres sí que tenían la esperanza de que iban a más, y nosotros estamos ahí medio estancados. Y yo creo que es verdad que parte de la legislación que nos rige afecta a nuestra concepción moral de la vida y a no querer luchar o no querer cambiar las cosas. O sea, nos han lavado en parte la cabeza y el cerebro. Y no hay respuesta posible, porque como lo vemos así, pues hemos admitido esas reglas del juego. Y esta semana en Economía para quedarte sin amigos analizamos el despido en España. Y cómo el despido en España afecta precisamente a cómo nosotros nos tomamos la vida y nos tomamos nuestros trabajos y cómo nos tomamos nuestra relación con la persona que nos emplea, con el empresario, con el empleador. Pues me parece una óptica muy buena, porque al final siempre solemos reducir el debate sobre el despido y las condiciones del despido en España a números. Esto va a hacer que se contrate a menos gente, esto va a hacer que se contrate a más gente, esto endurece las condiciones del mercado laboral o esto lo flexibiliza, ¿no? Pues todo lo que sea bajar el precio del despido en España sería flexibilizarlo, lo que daría entrada a más gente en el mundo laboral y una dinamización mayor del mercado laboral. Todo lo que sea subir las condiciones del despido, es decir, cada vez más caro, hace que sea más rígido, que cueste más la contratación, que haya menos, ¿cómo se dice? Recambio, ¿no? Sí, no sé, más movimiento, rotación dentro de los distintos puestos de trabajo. Pero no nos fijamos en cómo afecta eso al día a día de la gente, ¿no? Claro, y que es lo que hemos hecho hoy en el programa. Entonces, me encanta ese punto de vista. Sí, por ejemplo, tu sueldo. ¿Por qué a lo mejor no te suben más el sueldo? Porque, claro, ya a lo mejor tu jefe piensa que el día que te tenga que despedir, si te tiene que despedir, pues claro, eso va a incrementar la indemnización. Claro. Entonces, tú en tu negociación de subida de sueldo está tu despido. Implícito tus famosos derechos laborales adquiridos. Tú empiezas en una empresa y lo das todo y además trabajas muy bien, con mucho empuje, pues por ejemplo en un periódico, en la sección, pues cada vez te van dando más protagonismo, haces unos reportajes mejores, pero claro, llega una crisis o llega un momento en que hay que despedir y van a despedir al que menos curra o al que menos años lleva la empresa. Al que menos años lleva la empresa. ¿Qué pasa? Que todo esto al final tiene poco que ver con el mercado y tiene poco que ver con la productividad. ¿Cuántas veces hemos oído? No, me han echado. ¿Por qué? Llegué el último. Era el más barato. Claro, era el más barato. Y luego, por no hablar de toda la incertidumbre que hay a la hora de despedir a una persona. ¿Cuánto va a ser la indemnización? No se sabe, porque además muchos casos, muchísimos, acaban en la Plaza de los Cubos, en los juzgados de lo laboral. Y ahí lo de la mediación es un eufemismo de otra cosa. Las cuantías son enormes, pero tampoco están fijas. Y luego esto también lleva a otro tema, y es que cada vez la gente o las empresas prefieren tener subcontratas. Sí. Entonces esto incrementa el número de empleados que no están unidos con la empresa, que yo creo que es un lazo muy importante. Por supuesto. Pues están contratados a través de empresas temporales. ¿Qué vamos a decir tú y yo? ¿Cuántos años llevamos aquí? Muchísimos. Hemos celebrado hace poco. Bueno, estamos en el año del 25 aniversario, ¿no? Sí. Y casi lo vimos. Casi 20 en mi caso. Pues temporalidad de los contratos. Y luego, por ejemplo, imagínate, pues una persona que haga muy bien su trabajo, pero depende de una empresa temporal. Pues de vez en cuando esos puestos se tienen que renovar. Y entonces esa persona hace muy bien su trabajo, pero se tiene que ir porque ya le cumple el contrato y ya la empresa dice, la empresa madre, dice, oye, búscame a otro empleado. El que viene es muy malo. Pues incluso esa empresa, si quisiera contratar a la primera persona que hacía muy bien su trabajo, imagínate en recepción, pues ya tampoco dice, no, yo prefiero no. Es que al final muchos empresarios, tú hablas con ellos y ven la relación laboral casi como un matrimonio. Sí. No, estás completamente en lo cierto. Y luego hay otro aspecto que yo creo que no se estudia tan a menudo, que es cómo afecta a la propia persona que adquiere los derechos. Porque yo no sé si fue tu caso, el mío es de luego más de 2 amigos. En la época de la crisis financiera, que se produjeron despidos prácticamente en todos los sectores, en esta casa también. Sí. En aquel momento recuerdo el caso en concreto de 2 amigos que se vieron en la misma disyuntiva.
sabían que su empresa estaba mal y estaba empezando a despedir gente y no sabía si se iba a quedar en la calle o no se iba a quedar en la calle, y recibía una oferta para ir a trabajar en otra compañía más o menos con las mismas condiciones que tenía. Con empresas que parecía pues que si en ese momento estaban contratando era porque les iba a ir bien. Y estas dos personas terminaron quedándose en su puesto de trabajo esperando el despido para no perder el dinero de la indemnización. Claro. Y perdieron la oportunidad de haberse ido a la otra empresa, con lo cual terminas en la calle. Es verdad que con la indemnización, pero quizá perdiste la oportunidad de emplearte en el trabajo quizá de tu vida, o al menos de seguir manteniendo esa estabilidad emocional, personal, de presupuestaria, absolutamente todo. Aparte que todos en aquel momento corrían un riesgo, que era, igual me despiden y no hay dinero en la caja para pagar mi despido y me tengo que estar peleando con el fondo de garantía salarial, etcétera, 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 para poder cobrar esa indemnización, ¿no? Claro. Y luego te pones a echar cuentas... Pero eso es una actitud muy española, porque aquí los derechos laborales adquiridos son enormes y cuesta mucho decir voy a renunciar a ellos, pero es eso lo que dices tú, te hace rehén, ¿no? Claro, es que en los países del norte de Europa no sucede esto, ni mucho menos. O sea, España tiene una legislación del despido, una legislación laboral muy peculiar, y ya no te cuento en Estados Unidos. Y no es que el mercado laboral de Estados Unidos sea un mercado horrible, no. La gente cambia de trabajo, es un mercado de oportunidades laborales. Aquí, ¿cuánta gente es infeliz en su trabajo? Pero está claro, de lo que te vayan a pagar, que es una cantidad pues importante. ¿Cuántas veces o cuántas personas, mejor dicho, a lo mejor no quieren emprender algún proyecto que les guste, irse al paro, irse y buscarse por su cuenta alguna? Pues no, tú ya estás, pues eso, aquí, esperando. En fin, que al final te afecta, claro, te afecta. Hombre, te afecta y mucho, y es una verdadera pena que pues eso, mucha gente en España no sea capaz de desarrollar una carrera que podría haber sido exitosa. De hecho, fíjate que los casos que conocemos, y tú y yo creo que tenemos amigos y compañeros, excompañeros que decidieron no hacer caso a eso de los derechos laborales adquiridos y han ido cambiando de puestos. Algunos les ha salido muy bien y han acabado pues ganando mucho más en puestos de mayor responsabilidad dentro de lo que es su trabajo, y hay otros que les ha salido mal. Pero desde luego, si no emprendes ese tipo de acciones, nunca sabes hacia dónde te pueden llevar. Y el problema es tener una bola enorme atada al tobillo, que tiene forma brillante y de derechos laborales, pero que muchas veces no te das cuenta de que te está frenando lo que podría ser un desarrollo profesional extraordinario. Sí. Y en el podcast, en el programa, damos datos como el porcentaje que trabaja fuera de su región en España. Claro, frente a otras regiones europeas, te podrás imaginar que es muy poca la gente que intenta, que se sale fuera de su región. Ya te acomodas y estás ahí enganchado pues a tu indemnización si llega algún día. El número de trabajadores, el porcentaje de trabajadores que emprenden, los jóvenes que desean empleo público y los que no, los que dicen venga, lo de la placa, la colocación y la plaza fija, pues de todo eso hablaremos. Qué bueno, qué interesante. Recuérdanos días y horas de publicación. Rápidamente nos Pues rápidamente, los sábados los podcasts ya están en todas las plataformas y los domingos a las 12 de la noche en Radio. Domingo a las 12 de la noche en el radio, sábado, desde el sábado el podcast en todas las plataformas. Economía para quedarte sin amigo, Domingo Soriano y Nuria Richard hablando del despido. Una cosa no nos podemos perder. Hasta la semana que viene, el lunes, aquí como siempre a partir de las 12. Gracias, amigos.